Vamos con otro vídeo en los que explico cómo perdí los nervios por segunda y única, y espero que última vez, en mi carrera profesional como arquitecto independiente. Anécdotas de arquitecto. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. En la línea de estos vídeos que van saliendo el viernes, cada viernes a las 9 de la mañana, en los que explico anécdotas de arquitectos personales que, más que buscar el amarillismo o la polémica, buscan enseñaros a vosotros, tanto los que sois arquitectos o estudiantes de arquitectura o profesionales de cualquier otro tipo de especialidad, pues podáis aprender algo y estar prevenidos de las cosas que siempre os pueden pasar en la vida profesional, que ahí está la gracia, que nunca sabes lo que te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, sobre todo si eres un profesional independiente que no tienes asegurado absolutamente nada, ni siquiera la semana que viene. Y en este caso ya os comenté en un vídeo pasado que yo había perdido los nervios con un cliente dos veces a lo largo de mis 10 años de trayectoria como profesional independiente de verdad, porque he tenido otros 13 años de profesional por cuenta ajena, trabajando por cuenta ajena, y otros 3 o 4 años de estudiante de prácticas de arquitectura, en trabajos ocasionales en despachos, en verano o durante el mismo periodo lectivo. Pero dos veces en 10 años, y os voy a explicar la segunda vez cómo fue. Esto fue, aquí sí que voy a indicar la fecha, evidentemente nunca indico ni dónde han sido ni los protagonistas ni nada, porque aquí hay un respeto absoluto por los clientes y se dice el pecado, pero no el pecador. Y fue un encargo que recibí poco antes del lockdown de la pandemia del COVID, o sea, por febrero de 2020 recibí un encargo de una cédula de habitabilidad y un certificado energético de un ático en Barcelona. Tengo que decir dónde fue aquí para que os situáis un poco mejor, porque también es importante de cara al discurso. Y bueno, aquí ya sabemos, por todo lo que hemos aprendido en este canal, que precisamente los áticos, los bajos en Barcelona son elementos, son inmuebles susceptibles a que Habitatge no dé la cédula de primera, sino que haya algún requerimiento porque se quieren asegurar de que sea un ático, un bajo, un sobreático legal, es decir, que no haya sido edificado a posteriori del permiso de obra sin haberlo tenido en cuenta en el permiso de obra, es decir, que en el proyecto apareciese una planta baja más 4 y de repente al final aparecían planta baja más 4, más ático, más sobreático en la realidad. Y claro, Habitatge quiere, pese a que la normativa habitabilidad va por la ventana de la normativa habitabilidad, Habitatge quiere tener también la ventana abierta de la legalidad urbanística, y muchas cédulas pues se conceden con el epígrafe SLU, sin legalidad urbanística, precisamente porque han sido remontas o son bajos reconvertidos de una manera un poco sui generis, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto tampoco es tan importante. El caso es que se tramitó el certificado energético, se tramitó la cédula de habitabilidad. El certificado energético, evidentemente, no hay nunca ningún problema, porque simplemente es darle una calificación a un inmueble, sea del tipo que sea, y que el ICAEL, el Instituto Català de l'Energia, te dé la etiqueta. Y la cédula de habitabilidad, bueno, pues hay unos 30 días hábiles de respuesta por parte de Habitatge. Estábamos a mediados de febrero y justo en el 13 de marzo, pues lockdown por el COVID y todo paralizado, y con una serie de cédulas sin aprobar y pendientes, y esta era de una de ellas. Curiosamente, durante el lockdown, durante esos 2 o 3 meses, se aprobaron bastantes cédulas que había pendientes, muy a cuentagotas, pero yo entiendo que los técnicos de Habitatge podían teletrabajar con su firma profesional desde casa, tal como nosotros. Lo que pasa es que nosotros, para emitir cédulas de habitabilidad y para hacer nuestro trabajo, tenemos que estar en los inmuebles. Pero bueno, ellos simplemente para aprobar las cédulas de habitabilidad tienen que comprobar unos datos. Pero bueno, se aprobaron un montón de cédulas, pero esa no. Y yo recuerdo que en el primero o el segundo mes de la pandemia, abril o mayo, pues llegó un requerimiento, y es que se me pedía
justificar la antigüedad del inmueble. Esto es un requerimiento típico en estos casos. Es una manera de decirte que si quieren, que tienes que aportar alguna documentación para efectivamente para demostrar que eso ha sido, que el inmueble ha sido una vivienda antes de la fecha de aplicación de la normativa de la cédula. Tienes que aportar planos, licencias de obras, licencias urbanísticas, contratos de alquiler, es decir, algo en lo que se pueda sostener Habitatge, la agencia Habitatge, para decir que eso era una vivienda en la época que tú estás certificando que aplica la normativa de habitabilidad. En este caso, viviendas anteriores a 1984, por lo tanto, tenía que ser una vivienda antes del 11 de agosto de 1984, como dice la normativa 141/2012. Requerimiento. Informo al cliente, el cliente realmente no tiene ninguna documentación, ninguna de todos los ítems que aseguran que esto se puede hacer, no tiene ninguno, solo una escritura que no vale porque la escritura es de muy posterior a 1984 y no vale para justificar la antigüedad del inmueble, aunque ponga que es una vivienda. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada. Nada, y nada es decir nada. Tampoco tengo un certificado de empadronamiento histórico porque realmente ahí no ha vivido nadie. No ha vivido absolutamente nadie que no sea el propio propietario del cliente. El propio propietario de la vivienda, o sea, el propio cliente. O sea que no había nada a lo que agarrarse. Y claro, yo se lo comenté, mira, esto no me vale. Aún así, después de haberle comentado al cliente que a poco nos podíamos agarrar, pero que íbamos a presentar esa escritura y también un certificado catastral, pues, pero yo no tenía esperanzas en que se resolviese ese requerimiento a la primera. Fueron pasando otro mes, otro requerimiento, efectivamente no valía la escritura, tenía que pedirse la antigüedad del inmueble. Y yo aquí ya le comenté al propietario, mira, no tengo nada en lo que agarrarme. Yo lo único que te puedo aquí asegurar es que trataré de realizar una comunicación fluida por medio directamente del técnico que está firmando los requerimientos para ver qué es lo que podemos hacer. Y la suerte que tuve es que en el requerimiento en cuestión pues a veces no ponen nada, pero a veces sí que ponen el email del técnico que firma el requerimiento para poderle consultar cualquier cosa. Tuvimos esa suerte, pero bueno, entre tanto, y aquí es donde quiero ir a parar, la pérdida de nervios, pues que mi cliente necesitaba vender el inmueble imperiosamente. No necesitaba vender, yo no pregunto por qué, pero necesitaba vender el inmueble porque aparte había un comprador apalabrado, estaba ya todo apalabrado y solo faltaba la cédula de habitabilidad. Aquí es lo de siempre, se pactan ventas y sin haber comprado la cuadra para el caballo. Y esto es algo que yo siempre me estoy quejando. No pactéis nada hasta que no esté la cédula, por favor. Ni una venta. Es que luego pasan todos los problemas que pasan, que estamos todos nerviosos, todo el mundo a contrarreloj, se pierden condiciones de unas arras, se pierden condiciones de una hipoteca, se pierde una venta que era segura, y todo esto por no tener previsión por parte de los clientes, porque los clientes, si tuviesen un poco más de paciencia, dirían no hago nada hasta que no tenga todo en regla, certificado energético y cédula de habitabilidad. Y esto lo he dicho ya en tantos vídeos que hasta me cabrea tenerlo que volver a decir, pero es que no me cansaré, porque si tuviese que resumir el canal en una enseñanza sería: cliente, encarga el puñetero certificado energético y la puñetera cédula de habitabilidad antes de pactar nada. Antes de pactar absolutamente nada, antes de poner nada a la venta, antes de anunciarlo, que aparte que anunciarlo es ilegal si no tienes esos dos documentos. Pero nada, aquí se siguen haciendo las cosas así y estamos en el planeta que estamos en el país en el que estamos. Y el cliente llegó un momento, me acuerdo que era julio de 2020, ya había pasado el lockdown y el cliente progresivamente se fue poniendo nervioso. Cada vez iba llamando más por teléfono, a lo mejor llamaba una vez por semana, luego empezó a llamar 2 veces por semana para ver cómo iba el tema de la cédula, luego 3 veces por semana, hasta que al final llegó un momento que prácticamente llamaba una vez cada 2 días. Siempre decía lo mismo: mira, no sé nada, estoy comunicándome con el técnico de Habitatge que tiene asignado el expediente. Me ha dicho que le haga unos planos, me ha dicho que le haga tal, me ha dicho que vaya a pedir un certificado literal al registro de propiedad. Yo iba haciendo mi trabajo dentro de lo que cabe, dentro de lo que me permitía
todos los dichosos condicionantes de la pandemia, que muchas veces no se atendía sino con cita previa, y yo me molesté en hacer planos, en ir al registro de propiedad, pedir el certificado literal de inmueble, buscando un sitio donde pusiese que ese inmueble era una vivienda, algún resquicio. En fin, me moví con todos los condicionantes restrictivos de la pandemia, pero ya tenía la mosca detrás de la oreja porque el cliente no paraba de comunicarse, de llamar, y lo recuerdo como si fuese hoy. Llegó un día de julio en el cual era un día que yo me había tomado libre, un día antes de semana, me había tomado libre y estaba paseando con la familia por Montjuïc, en concreto por la explanada del Palau Sant Jordi, las piscinas Picornell, la escuela INEF. Todo esto, obras son de Bofill, de Calatrava, etcétera, etcétera, y estaba paseando por ahí, una visita a Montjuïc, y me llama el cliente y me vuelve a comentar lo mismo de la cédula. Digo, mira, no está, me han dicho que hago un plano, no sé qué, estoy pendiente de enviar el plano, necesito unas fotos del inmueble, necesito también unas cotas. O sea, yo intentando aportar positivamente, mira, necesito hacer una visita otra vez al inmueble para hacer unas fotos actuales, etcétera, etcétera. Digo, vale, perfecto. Y luego, el mismo día, pues volvió a llamar, o el mismo día o al día siguiente volvió a llamar otra vez para preguntar lo mismo, cuando yo le había dicho que necesitaba precisamente más material y que necesitaba para presentar el siguiente requerimiento, la documentación para el siguiente requerimiento. Y ese día era un día laboral, entre semana, eran las 7 y pico de la tarde, y ese día ya dije basta. Ya se me cruzaron los cables, e insisto, lo que voy a explicar ahora no se debe hacer nunca, pero os quiero explicar que a veces hasta las personas más templadas, las personas más profesionales y las personas más razonables podemos perder los nervios. Y esto lo explico, no tengo ningún problema en hacerlo, ninguno en absoluto. Mucha gente va por los canales de YouTube y diciendo que es Superman, que no se equivocan, bla, bla, bla. Yo aquí estoy para decir lo contrario, estoy precisamente para explicaros lo que me equivoco, las anécdotas de arquitectos. Y me llama en un momento, además, que estaba ocupado con faenas caseras de casa y no estaba para atender a nadie. Error mío, porque no tenía que haber contestado esa llamada. Ya cuando vi el teléfono de mi cliente y vi el nombre de mi cliente, pues ya dije, contesto o no contesto, mejor no contesto, pero al final contesté. Error grave, no contestéis las llamadas que no queráis contestar, por favor, no contestéis las llamadas que no queráis contestar o que preveáis que vaya a haber algún follón. Yo contesté, volví a preguntar lo mismo y estallé absolutamente. Dije, mira, ya estoy hasta las narices que me estéis llamando cada día para lo mismo. Yo no puedo hacer más, los plazos son los que son. Tú también tenías que haber tenido cuidado en no ofrecer el piso antes de tener la cédula de habitabilidad. Que la cédula de habitabilidad no haya salido no es una responsabilidad mía, es una responsabilidad de que tu inmueble igual no estaba legalizado, porque era una remonta o porque vete tú a saber cómo fue construido. Yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero no te puedo asegurar a día de hoy que la cédula vaya a salir bien o que vaya a ser una cédula normal. No me estés llamando más porque es que no vas a conseguir nada y a mí aparte ya me tienes hasta las narices. En fin, le largué una bronca impresionante, ¿eh? Y evidentemente él no se quedó atrás. He de reconocer que él no contestó como yo contesté, pero también se enfadó evidentemente y al final hubo un cruce de declaraciones, vamos a dejarlo así, un cruce de recriminaciones, y cogí al final prácticamente, terminé colgando el teléfono. Mira, digo, no pienso hablar más, a partir de ahora nos comunicamos por email y se acabó la comunicación por teléfono y por WhatsApp. Se acabó por completamente y prácticamente colgué el teléfono después de una discusión muy gorda, pero yo cuando digo una discusión no hubo insultos en absoluto, pero fue una discusión muy gorda, muy desagradable, una de las discusiones más desagradables que he tenido en un cliente en toda mi vida, incluso llegar a gritar. Y no hay que gritar porque ya uno con lo que dice ya demuestra la firmeza, pero entender la postura, prácticamente llamadas cada 2x3 acerca del mismo tema, un cliente que no quiere entender o que el nerviosismo por tener que vender el inmueble
le hace entender que la responsabilidad no es suya, sino de los demás, cuando la responsabilidad es suya. La principal responsabilidad es suya. Nosotros no podemos estar proyectando a los demás nuestras culpas, y él sabía perfectamente que tenía culpa de lo que estaba pasando. Y con eso no quiero decir que nosotros no tengamos algo de culpa, pero yo sabía que estaba dándolo todo para obtener esa cédula. Y lo que hice ese día fue decir directamente, poner los puntos sobre las IES con un broncazo increíble. No estoy orgulloso de haber metido un broncazo a un cliente y de haberle dicho que no le iba a coger más el teléfono y que a partir de ahora todo lo que me tenía que decir me lo diese por email. Bueno, eso sí que estoy orgulloso de haberlo dicho. Pero evidentemente se me estropeó absolutamente todo el día. Y le estuve dando vueltas porque uno nos dé piedra, y al día siguiente por email envié un email de disculpas diciendo que me había propasado, pero que por favor que los tiempos de Habitache eran los que eran, que yo estaba haciendo todo lo posible y que no insistiese más en lo mismo, porque yo soy un profesional que tiene una gran reputación entre mis clientes y soy uno de los mejores, y es injusto que se me trate de esta manera como si no me enterase lo que está pasando. Afortunadamente el cliente también pidió disculpas y por lo pronto todo ese broncazo quedó aparentemente en el olvido. Quedaron un periodo de asueto de verano, en agosto en medio. Al final pude aportar las fotos, pude hacer un plano muy resultón del inmueble para el técnico de Habitache, y en septiembre, ya cuando habían pasado lo que para todos son las vacaciones de verano, agosto que se para todo, que por cierto que para mí no se paró, porque yo en agosto seguía comunicado con el técnico de Habitache, que por cierto sí que se había cogido vacaciones tres semanas, pero yo en agosto ahí dando el callo para que esa cédula se pudiese aprobar, y en septiembre por fin se aprueba la cédula con el epígrafe SLU, sin legalidad urbanística, pero ya tenía una cédula para poderlo vender. Le mando la cédula al cliente con una sonrisa en la cara interna mía, y el cliente me lo agradeció, se puso contentísimo, y lo mejor de todo es que me hizo una valoración positiva en internet. Y bueno, pensaréis, la anécdota, bueno, sí es una anécdota de que un arquitecto también puede poner los nervios. En mi caso soy muy flemático, soy muy frío, pero yo he perdido 2 veces los nervios en mi vida profesional como independiente, ya he explicado las 2 veces, pero ahora viene lo mejor, la guinda del pastel. Pasaron 1, 2 años, y al tercer año, pues de casualidad, navegando por internet, vi un nombre que me era familiar. Navegando en páginas culturales, digamos, vi un nombre que me era familiar. Digo, ostras, ¿de qué me suena a mí este nombre? Y empecé a las rueditas de mi cerebro empezaron a girar. Digo, coño, este no era el propietario del piso del tal, del follón, del pollo que se montó por teléfono, que le bloqueé el teléfono y el WhatsApp y le dije que solo hablaría con él por email. Por cierto que esto no me importa reconocerlo, pero todavía está bloqueado, no lo he desbloqueado. Lo tendría que desbloquear, pero me hace gracia porque como me olvidé del asunto ya lo dejé así. Voy a hacer una investigación a ver si es el mismo, porque es que me suena este nombre. Hago la investigación, efectivamente. Mi cliente era una cierta celebridad en el ámbito cultural español. No era un don nadie. No, era una persona muy conocida. Y yo, porque tal vez no esté, no voy a decir en qué ámbito cultural, pero yo tal vez porque no estoy habituado a ese ámbito cultural, no estoy hablando de famoseo, ni de cotilleos, ni de basuras de estas, no, era un ámbito cultural como Dios manda. Y yo como no estoy habituado a ese ámbito cultural, pues no sabía quién era. Pero es una persona que ha hecho cosas importantes, digamos, ha hecho cosas bastante importantes, que en su día tuvieron mucha resonancia. Y yo digo, ostras, he tenido un broncazo increíble con una persona que es alguien importante, y ahora me quedé un poco así. Bueno, más o menos estoy en deuda con la cultura y me voy a interesar por lo que ha hecho este hombre, porque de la misma manera que yo soy una persona que, aparte de ser arquitecto, intento divulgar el mundo de la arquitectura y divulgar sobre todo el mundo de los puzzles, que yo soy escritor además de este tipo
este tipo de hobby deporte, como es el speed puzzling, hacer puzzles de velocidad. Soy un experto, pues creo que a este hombre al menos no le debo decirle, oye, ya sé quién eres, porque eso es una tontería. Nunca me ha gustado la mitomanía, nunca me ha gustado ir andando pidiendo autógrafos por ahí, que decir, ostras, tú eres el que soy un gran admirador tuyo. No. Simplemente a mí me basta con saberlo y la deuda que me queda pendiente es, pues, disfrutar de las creaciones de este hombre. Disfrutar de las creaciones de este hombre porque realmente han obtenido algunos premios. Y yo aquí lo dejo porque para el misterio, porque claro, no puedo decir absolutamente de que va por respeto a mi cliente y por respeto también a la privacidad de datos. Porque aquí se dice el pecado, pero no el pecador. Pero imaginaos cómo os queda el cuerpo después de haber visto que inconscientemente le habéis metido una bronca a una persona que ha hecho grandes cosas por la cultura en España y tal vez por la cultura internacional. Así es la vida, llena de casualidades, llena de anécdotas, y yo os invito a que si os ha pasado algo parecido en vuestra vida profesional, pues lo comentéis aquí abajo en la caja de comentarios. Y como siempre digo, un abrazo y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.